Bienvenidas, chicas, a la última sesión de estructuras organizacionales. El día de hoy quise concentrar, como es último día, un paso a la acción, ¿no? Normalmente, antes que cuando no les tocaba a ustedes este sistema, este era buen momento para hacer examen. Pero ahorita ya bajo el nuevo sistema, pues estamos hablando de proyectos, ¿sí? Y el proyecto del portafolio de actividades, ¿sí? De alguna manera u otra, compende todas las actividades que han hecho, pero además agrega conclusiones generales, agrega eso, ¿no? Es el momento de cerrar filas y hacer el cierre de todo lo que hemos aprendido. Muy bien. Para hablar de eso, también siendo honestos, he visto que no todas las actividades, o ya bien sea por alguna circunstancia de logística o por algo, no están realizadas. Entonces, el día de hoy quiero centrarme en un repaso bivalente. Uno, a manera de cuestionario para ver si, porque yo al menos les comparto cómo yo aprendía cuando estaba cuando estaba en las clases, yo aprendía explicándole a otra persona. ¿Y en qué momento les he dado la oportunidad de que ustedes me hablen o nos hablen a nosotros, ¿no? Pues poco. Entonces, creo que es un buen momento para dar más voz todavía, en donde ustedes me compartan prácticamente lo que han sabido de la materia con tan solo ver unas imágenes y podemos repasar lo que día con día hemos dejado, de tal suerte de que si en algún momento te perdiste en una explicación o algo que te hayas perdido, lo puedes retomar en este momento. ¿Ok? Recordarles lo de los 520, las asistencias 20%, que prácticamente andamos, si no en un 20%, todas las dos, andan en un 18 en algún momento por si algo falló. Y la de retroalimentación, hemos tenido algunas que otras veces inconsistencia, entonces por ahí va a ser como un 18, por ahí decirlo. Habilidades blandas, no creo que tengamos tanta bronca con esto. Y nada más me quedarían para ver las actividades de módulo y portafolio de actividades. Muy bien. Ok. Primer reto. Chicas, esto fue lo que hablamos el primer día, de características de las organizaciones. ¿Cómo quieren que hagamos la dinámica? ¿Que yo les pregunte y ustedes desarrollen? ¿O que de manera voluntaria ustedes desarrollen y construyan entre las dos? Maestro, Ujú. yo para este tipo de cosas yo me pongo nerviosa y se me cierra el mundo. Ok, no van a estar solas, ahí les doy ahí como un pequeño empujoncito. Profe, mejor usted pregúntenos, es que no sé qué voy a decir. Ok, va. Esta imagen, voy primero con Isabela, luego con Leilani y así sucesivamente, son 14, entonces va a haber para que participemos mucho. Isabela, esta imagen te está diciendo las 5 características de las organizaciones. Y te acuerdas que teníamos una fórmula de que entre más grande, más complejas, entre más grandes, más anónimas, entre más grandes, más rutinas y más estructuras informales y más tendencias dentro de la especialización y diversificación. Cuéntame, ¿qué de las características, o más bien, qué significa cada una de estas características que están ahí? ¿Por qué se dice? Am, Ajá, sí. pues en complejo, pues mm, más personal, más socios y bueno, pues más complejidad, ¿verdad? Más dificultad. Anonimato personal. Es Ajá, cuando hay más, como cuando hay mucha gente y pues no te sabes el nombre de todos. exacto, Y es más difícil localizar a cada persona. exacto, bien. Rutinas estandarizadas es cuando cada quien tiene su puesto, ¿no? Ujú, Creo. Estructuras informales, dentro de las formales es cuando hay pues grupitos de amigos en las empresas ujú. y tendencia a la especialización y diversificación de funciones. Um, Ahí probé, en ese no me acuerdo. Mira, te lo voy a, para que veas por dónde va.
La rutina estandarizada es entre más grande la organización, más rutina, por lo tanto, o sea, normalmente te dedicas a hacer más lo mismo. O sea, que imagínate tú trabajando en una empresa de 30,000 personas, en donde vas, checas todos los días a las 7 de la mañana en punto y haces exactamente lo mismo y te vas exactamente a las 2 de la tarde. Esas son las rutinas estandarizadas. Y la tendencia hacia la especialización es, si pasas mucho tiempo haciendo lo mismo, me imagino que después lo vas a hacer automatizado y mejor, ¿no? Ah, sí. Sí. Donde, bueno, no les tocó, pero a mí me tocó una chica que trabajaba en una verdulería y la chica sabía los precios de memoria de todas las verduras y cómo fluctuaban. Casi también se sabía las temporadas buenas y las malas de todas las frutas. Sabía cómo medir una fruta, cuánto tiempo te iba a durar o no, dependiendo del clima. Yo no me sé los precios. Me imagino que ustedes tampoco, ¿sí? Pero ella, por trabajar en una verdulería, pues empezó a dominar el tema. Ujú. Muy bien. De hecho, muchas cosas que les comparto, siendo completamente honestos, tuvo que ver con una temporada que pasé por muchos trabajos. Entonces, yo por eso, agarré un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá y empiezo a compartir todas las experiencias. Ujú. Bueno, Sí. fue de esas cosas que dices, en algún momento de la vida no eran tan buenas que después se volvieron buenas. La vida es bien, bien, bien curiosa. Bueno, entonces, eso fue la primera tarea. Y la primera tarea, o la primera clase más bien, les comenté en qué organización has visto más de estos detalles, de estos 5 detalles. ¿Sí? Entonces, esto iría en la primera parte del portafolio. Muy bien. Segundo día, Leilani. Aquí ves unas características de organización formal e informal. Cuéntame, ¿cuál tú crees que sean, a tu manera de ver, igual lee todo esto de manera silenciosa, pero cuál dices que vienen siendo las sutiles diferencias entre las formales y las informales? Pues yo me acuerdo que estuvimos hablando de las tiendas y del tianguis. Ok. Entonces, ¿Y cuál es la pues sí, diferencia? eso, ¿Cuál es la de diferencia? que pues uno no estaba en su, pues en un lugar fijo y el otro sí. Ok. Ok. Pensemos que el tianguis fuese una organización informal. En realidad, hay tianguis que tienen más formalidad que muchas otras empresas, pero pensemos que sí. ¿Cuál sería la estructura o cómo sería una estructura organizacional informal? ¿Sí? ¿Qué tendría? O sea, por ejemplo, ¿tiene jefes formales? ¿Una estructura informal? Pues no, porque siento yo que si tuvieras como que un trabajo o tu propio negocio, pues es tuyo y a lo mejor te puede ir bien y te puede ir mal. Ujú. Y a lo mejor no estás en un solo lugar o a lo mejor tienes que ir a casa o a domicilio. Entonces no lo siento Ok, entonces, tan por ejemplo, formal. las organizaciones informales. Y luego, las organizaciones informales se caracterizan, por ejemplo, no te van a mandar un correo con membretado donde tú firmes y que ves que estás enterado, Y ¿no? que A lo le pagues mejor, al SAT, ¿mandé? y que le pagues al SAT. Y que le pagues al SAT, porque estábamos hablando la otra vez de las terribles noticias, ¿no? Sí. O que también, o que los grupos informales, pues también no vas a tener de alguna manera, por ejemplo, incluso yo veo en grupos informales en donde el pago no es regular. En, Mm, sí. ok, estuvimos hablando un poquito de eso. ¿Ok? Y en la organización formal, pues tienen ya una estructura como las que sueñan después de esta materia, ¿no? Organigramas, puestos, descripción de puestos, tus funciones bien claritas,
tus pagos bien regulares, etcétera. Todo fijo. Todo más fijito, ¿no? Muy bien. Y en la segunda clase dejamos como tarea qué tipo de empresas tú conoces que fueran mejor para implementar la organización informal que la formal. ¿Sí? En donde me pongas ejemplos en dónde podría funcionar más una organización informal. ¿Ok? Vamos. Pues yo, Ujú. ay, déjeme acuerdo. Ujú. Pues está en una tienda como Walmart y Sam's, tiendas más grandes, siento que esas más Inf- formales que, Informales. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es en ah, dónde puede jalar más las informales yo, en tu casa. en tu casa. Bueno, hablé de organización, pero creo que es aquí empresa. Por ejemplo, Ah, para recordarte, Leilani. La Leilani sí, de hace 2 semanas, cuando tuvimos esta clase toda completa, me comentó del club de baile sí, que perteneces, que de alguna manera es artístico, y al ser artístico pudiera ser relativamente informal. Eso fue lo que me dijiste, o lo que yo recuerdo. sí, sí, yo le dije eso, que formal, pues es allá en Michoacán, donde tienen su área, su espacio de baile. Y Sí, yo soy informal porque pues no estoy la allá, compañía. o sea, estoy aquí en mi casa, en Bueno, mi cuarto. ajá, sí, 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 sí. Aunque relativamente la organización como tal es formal. De alguna Sí, manera, si hay una comunicación y una jerarquía. Excelente. y Muy bien. En tu caso, Isabela, ¿te acuerdas de la clasificación de los organigramas? Para ser un poco más justos, porque son muchísimos lo que ves aquí, solamente dime, ¿cuál es la diferencia entre un organigrama macroadministrativo, microadministrativo y mesoadministrativo? Pues la verdad no me acuerdo, pero le voy a decir lo que me suena. Ok, A ver si hay algo ahí inconsciente en mi cerebro. ven, Macro administrativo me suena como algo más grande. ok, empezamos. Ve mi número, ¿qué dice aquí? mm, Dos, 2 o, ¿qué es esto? más. ¿Dos o más qué? Dos por uno. Dos o más Dos o más. empresas. Ajá. Macro administrativo es eso. Sí, Más, ok. dos o más empresas en una organización. Ajá, es cuando las empresas se juntan cuando quieren hacer alianza o así, quieren ser más grandes. Ujú. Sí, sí, sí. Microadministrativo. Ay, Isabela. es la de una, nada más. Ajá, una sola empresa. Ajá. Y mesoadministrativo es Dos o más, pero con otra característica. de dos o más. De dos o más del mismo Emprendedor. tipo de empresa. Ok, sí. Ok, repitamos. Macroadministrativo, dos o más empresas. Microadministrativo, de una sola empresa. Mesoadministrativo, de dos o más empresas del mismo rubro. Ok. Ok, ok. ¿Son generales o en específico? Cuando son generales es que son un organigrama de puestos que a lo mejor no cubre absolutamente todos los puestos. Lo nada más lo pones de manera general para mostrárselo así como al público y que pues, no cubre todos los puestos para que no necesitas mostrarle todo. Y en específico sí son bien clarito en cada puesto de trabajo aunque te lleves un buen rato. ¿Sí? Por sus contenidos de integrales funcionales o puestos pasas por unidades, es la manera de cómo lo presentas. Lo de integrales tiene que ver nada más con los puestos de trabajo. Los funcionales, hablábamos de que literalmente describes la función que tiene cada puesto en el mismo organigrama, donde dices, director, tiene que hacer esto, esto y todo chorizote en mi cuadro. Y el de puestos, plazas y unidades era el que te decía el puesto
cuántas personas están ocupando ese puesto y cuántas vacantes en realidad son. Este sirve para recursos humanos. Y por su presentación eran verticales, horizontales o de los dos cuando no te ajustan. Recuerden que yo les comenté que los organigramas normalmente tienen una clasificación de cada uno de estos. Se hace como si fuera, yo les decía, de Subway. Por su naturaleza tenían, por ejemplo, les hubieran podido encargar en algún momento en la clase física, oye, hazme un organigrama microadministrativo, general, funcional, vertical. Y me tienes que hacer un tipo de organigrama de ese tipo. O hazme un mesoadministrativo específico, funcional, horizontal. Y ya me haces otro tipo. ¿Sí? Entonces tienes siempre que elegir entre uno de cada uno de estos clases, ¿no? Por ejemplo, uno de por su naturaleza, uno de por su ámbito, uno por su contenido y uno por su presentación para generar un organigrama. Muy bien. Y la idea de la tarea 3 era hacer un ejemplo de organigrama. Bien. Ya nos vamos acordando un poquito más, ¿no? Muy bien. Elani, te tocó división de trabajo. ¿Te acuerdas que empezamos a hablar de tipos de organigramas dependiendo de la división de trabajo? Explícame, ¿cuál es la división de trabajo por área geográfica? Procesos. No. ¿Ah, quieres hablar de procesos? Ay, maestro. Piensa lo que estás en un programa de Jeopardy. Cuéntame, por 100. ¿Cuál es el de área geográfica? Este. Ay. Ay, A maestro, ver, no me acuerdo. área geográfica. ¿Qué es área geográfica para ti? Es un área Ajá. geográfica. Cuando estudiabas geografía, ¿qué estudiabas? La geografía. Ajá. ¿Qué de la geografía? Pues los países. Eso, los países, los estados, los municipios, los ríos, etcétera. Perfecto. Me quiero concentrar en eso, estados, países, localidades. Entonces, si estoy diciendo que voy a dividir el trabajo por área geográfica, ¿sí? Muy probablemente estoy dividiendo en un organigrama de qué país o qué lugar es cada una de las cosas. Ok. ¿Ya me voy dando a entender? Sí, No un sé si te poquito. acuerdas que Isabela incluso habló del ejemplo de Google. Ah, sí. Ah, ¿cómo era? Grande. Elani. Regresemos. A Ay, ver, ¿cómo maestro. era? Google, ¿en dónde tiene sedes? ¿En dónde qué? Ah, Sedes, sucursales. pues en todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, decíamos, está Google Silicon Valley, pero además, tú perteneces a Google, ¿cuál? ¿De qué país? ¿De México? Eso, de México, perfecto. Y si Google tuviera subdivisiones por estados, pondrías ahí Google Colima, ¿no? ¿A qué pertenecerías? Sí. O Google Occidente, si lo quieres manejar así. ¿Ok? Y entonces el organigrama se va haciendo dependiendo de todas las sedes geográficas que tenga. ¿Sí? Son para empresas que tienen más de una sede. No necesariamente tienen que ser sedes por países. Hablamos de Google y por eso lo ponemos por países. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes? Es más, comercial de nuestra escuela. ¿Sabían ustedes que hay un organigrama por área geográfica de ICEP? Cada vez que te metes a Moodle, de hecho, la liga se llama Zona Centro. ¿No te has fijado? Zonacentro.ICEP, no sé qué. Ah, sí. Ah, significa que en el organigrama nosotros en KI, Universidad ICEP, pertenecemos a Zona Centro, porque hay diferentes zonas, ¿sí? Y dentro de Zona Centro todas las escuelas tienen su propia sede geográfica, donde Universidad ICEP Colima está en esta Avenida de los Maestros, pero también está la parte de Villa de Álvarez.
también está ahí en Tecomán, en Manzanillo y a lo mejor Michoacán, que pertenezca a parte de zona centro. Pero el punto es que se va haciendo el arbolito de todas las sedes geográficas para que de alguna manera a través de eso se divide el trabajo. ¿Ok? Y eso es por área geográfica. ¿Alguna ansiedad, Leilani? Todas, dime. Todo. Ok. No, pues, ¿No me puede decir algo? Por favor. Leilani, es como los Oxxos están en todo México, como así, o los kioscos. Están en todo México. Y, por cierto, si investigaran más de los kioscos, de los Oxxos, no solamente están en México. Hice este ejercicio. según yo, Ajá, sí, sí. hay otros en otros países, ¿no? Sí. Colombia. Es Pero uno de nada ellos. más uno. Parte de Centroamérica. Brasil. Hay uno en Estados Unidos. Pero dicen que no hay tantos como aquí en México. No, porque es de aquí. Mm, Nacido creo que en Jalisco, de hecho. O sea, que de aquí salió, de cerquita aquí salió todo. Pero tienen, ya es como cáncer, tienen como 30,000 sedes. Ujú. Y entonces ya están metidos por todos lados. Pero sí, efectivamente, hay presencia de todo el mundo. Sí, eso lo aprendí porque le di clases a una persona que trabajaba como en el corporativo de Oxxo de aquí de Colima y ya nos dijo todo. Bueno, entonces había diferentes y ya me llevaría toda una clase a explicar todos. Nada más, por ejemplo, si me gustaría a lo mejor mencionar la diferencia de procesos y por proyectos, ¿no? Que también hablamos. El de procesos de que cada una de las etapas del proceso de producción o algo los pones como en un organigrama. ¿Sí, no? El área de maquilado, el área de empaquetado, el área de sellado, el área de ventas, aunque ya está en un organigrama. O el de por proyectos, dependiendo de por qué tipos de micro, dentro de la gran organización, generas proyectitos chiquitos y a lo mejor nada más mencionas proyectos, esa es la división de trabajo de ahí. Y en la clase 4 hablamos sobre hacer un organigrama ejemplo de cada uno de estos departamentos. Ya me acordé. ¿Ya? Sí, acuérdense que hice mala actividad. Ah, pues mira, ya sabes que tienes que revisar los videos de la clase 4. No, sí, pero, o sea, ¿se acuerda que hice mala actividad? Se la mandé y había hecho todo junto. Ya, Y sí, era cada uno. exactamente. En este caso, exactamente, que eran de los 8. Excelente. Entonces ya te diste cuenta. Eso padre de hacer este repaso. De alguna manera te das cuenta de lo que ha pasado y ya te puedes corregir. ¿Sí? Entonces, y como si se dan cuenta, tiene numeritos y yo siempre mandaba todos los videos de YouTube o las ligas de YouTube, los mandaba con el numerito. Clase 4 o sesión 4, video 1. Y así pueden agarrar. Dicen, ok, de esta no me quedó claro. Ok, sesión tal. Y si no, de todas maneras ahí estoy por WhatsApp. Bueno. Sí. Hasta he hecho sesiones de Zoom así como de, mira, yo te explico. La clase 5, Isabela. Isabela, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar del ejemplo del restaurante que se iba haciendo poco a poco? Mm, mm, O de la tienda de ropa, creo que fuimos con la tienda de ropa, ¿no? De que empezabas tú solita, de repente te diste cuenta que tú sola ya no podías y necesitas ni contrataste a alguien y luego agregaste tal y tal, tal, tal. ¿Te acuerdas de eso? sí. Ok. Justamente eso fue esta tarea del día, ¿no? En donde empezamos a decir, establece un ejemplo de cómo vas integrando gente a tu equipo. Cómo de repente tú tenías una idea y de repente fuiste integrando gente a tu equipo y tu organigrama se fue deformando, ¿no? En donde tenías a la primero, ¿sabes qué? Alguien que me ayude en la ropa. Luego vamos a contratar un contador porque ya no puedo con estas contabilidades. Luego vamos a contratar tal. Y de repente va creciendo tu crew y ya cuando menos lo ves, ya tienes un montón de bocas que alimentar, ¿no? Sí. Ok. Profe, le doy Por ejemplos. favor, sí, sí, sí. Bueno. Primero empiezo por el dueño de
de una ay, que venden artículos para el hogar. Ujú. Bueno, después los pongo los gerentes porque pues me hace falta, no, después contrato a una muchacha que me ayude a repartir, Ujú. después a una muchacha que se encargue de la caja, Excelente. después a un contador, Ujú. a una, no sé si a un administrador, Puede mm, ser. Ya que no, tienes los otros, me parece un buen momento. ajá, y pues contrato a trabajadores que estén ahí porque mi empresa ya va a estar más grande. Sí, yo lo único que sí es que creo que adelantaría un poquito los de ventas. Ah, sí, pues sí. Son los que te dan sangre. Ajá. Ujú. Y eso es horizontal, ¿verdad? Puede ser horizontal, ya después lo haces, ya después lo verticalizas. Ujú. Ah, ok. Pues sí. Así. Excelente, excelente, Isabela. Bien, ok. Vamos contigo, Leilani. Estuvimos hablando, ya esto es de la segunda semana, ¿se dan cuenta? Por lo menos en estas diapositivas le cambié de color de azul a verde, ¿ok? Para que identifiquen qué semana fue. Esto fue el lunes de la semana 2, ¿sí? En donde estuvimos hablando sobre ventaja competitiva y hablábamos que había 3 tipos de ventajas competitivas: liderazgo en costo, diferenciación de producto y segmentación de mercado. ¿Me puedes decir al menos alguna de las ventajas competitivas a qué se refiere de estas 3? Ay, Dios mío. Profe, a todos los que le sale Leilani son los que más me sé. Los que me salen a mí. Y los que te salen a ti, yo me lo sé. Pues intercambien rol, un reversa, va pues. Pero bueno, no. O quieres de una vez. Sí, tipo de Dani. Ay, Si dices, es que yo me sabía eso, Isabela, dices, pues también puedes aportar. este. Ay, no. Ya mejor que lo diga Isabela. ¿El reversa? Ah, Ujú. Ok. Profe, ¿le digo lo de liderazgo en costos o lo de que está en las bolitas? De liderazgo en costo, diferenciación en productos, segmento de mercado, elígeme una de las 3 y dime cómo sería. Ah, pues liderazgo es cuando sobresales más porque es más barato El de que los costos. demás productos. Y pues también como es más barato, no sé si le perjudiquen la calidad, pero pues ahí, ahí dice que también debes de tener calidad. Ujú. Sí, y que hay gente que compra por barato, ¿no? Los tacos de Ajá, a peso. sí. Ok. Los de 8 por 20. Cuando te ponen esos y ya tú dices, una ganga. Muy bien. Ya nada más para complementar, Isabela, si te acuerdas del de diferenciación de producto o el de segmentación de mercado. Diferenciación de producto es cuando, creo que es cuando está mejor o cuando algo sobresale de tu producto de los demás, que la gente quiera comprarlo. ¿Alguna de ustedes dos es Team iPhone? Sí, yo Team Apple. ¿Por qué compras Apple? sí. Porque tiene mejor calidad. Porque para ti es un mejor diferenciador en el producto, por lo Mira, menos. sé que hay muchos más teléfonos muy buenos Ujú, que en Android y todo eso. ujú. Pero la cámara a mí me encanta. Ahí está. Para ti encontraste un diferenciador en el producto suficientemente bueno para comprarlo sobre el resto. Apple puede presumir su cámara, por decirlo así, y se vuelve su diferenciación de producto. Puede ser la diferencia entre que lo compren o no. Ujú. Y el último, el de segmentación de mercado, es tener la diferencia suficiente para que un grupo de personas en específico diga que es bueno.
¿sí? Pensemos, por ejemplo, sobre todo en un nicho, un grupo de personas con ciertas características, ¿no? De hecho, creo que estuvimos hablando, Isabela, del chico gordito de 18 años que escuchaba, que escuchaba reggaetón con una camiseta de béisbol, creo, ¿no? Por ahí me acuerdo de esa historia. Sí, Ah, ok. Y que tú le ofrecías productos directos para que esa persona se satisfaciera en cuanto a su ropa. sí. Sí. Ok. Eso era segmentación de mercado y ventaja competitiva con segmentación de mercado. Bien. Ok. Ya no me acuerdo porque creo que hicieron un turn. Sería Leilani. Leilani. Porque Isabel hablaste en la pasada. Leilani, cuéntame. Se dicen que las organizaciones son sistemas abiertos. ¿Por qué pueden ser un sistema abierto una organización? ¿O por qué muchas organizaciones se hacen sistemas abiertos? Porque piden opinión de los demás. Bueno, creo yo. Sí, 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 se sí. oye. Porque piden opinión de los demás, porque se retroalimentan del entorno. Exacto. Porque a partir de lo que viene del entorno, de lo que sucede afuera, empiezan a transformarse. Muy bien. Bien, eso fue rápido. Isabela. Isabela, ¿me estás por ahí? Ok. Sí, profe. Perfecto. Isabela, luego estuvimos hablando, ya en el miércoles ya empezamos a ponerse un poquito más complejos estuvimos hablando sobre estructuras interorganizacionales. Para ponernos en contexto, eran estructuras que tenían más de una organización. Podríamos decirlo macroadministrativos o mesoadministrativos, pero que tenían este esquema de cooperación. Todas las que están aquí en esta imagen tienen el punto en común de que tienen su sistema de cooperación. Hablábamos que la red de negocios tradicional tenían un esquema de cooperación basados en un líder en la parte del centro, a lo mejor una empresa grande o algo por el estilo. Luego estuvimos hablando de la red global, que es más o menos similar, pero con diferentes sedes, como en una parte geográfica, y decir cómo se pueden conectar diferentes sedes de todo el mundo entre ellos. Y estuvimos hablando de dos nombrecitos bien peculiares. Uno es el Keiretsu, que es de Japón, y el otro el Chaebol, que es el coreano. Cuéntame, ¿en qué consiste el Keiretsu o el Chaebol? Cual que tú digas. Pues apenas lo iba a estudiar porque se me había olvidado, pero Ajá, le voy a decir lo que me acuerdo. sí. Am, ay, profe, pues, ay, profe, no me acuerdo. Leilani, puedes participar también, no te preocupes, ¿eh? Isabel. Sí, también yo estoy pensando porque a partir de ahí las cosas se pusieron difíciles. Sí, dices todo lo anterior como que estaba facilito, pero a partir de ahí empezó el reto, ¿ah? Muy bien. Profe, el Ajá, Chevrolet es el de la propietario, donde dice propietario familia. sí, claro, es el de, ajá, de hecho, sí, Keiretsu, la imagen de Banco Central, aquí dice propietario familia, es el Chaebol. Pues Ay, maestro. me Ok. imagino que el Chevrolet es cuando una persona empieza pues una empresa y en vez de contratar pues otra gente, contrata a su familia. No directamente. Chicas, les digo la respuesta justo iniciando la grabación siguiente. Ok. ¿Ok?